Buenos días, mi nombre es Joana Ramírez y vamos a hablar sobre la inmovilización y transporte de la enzima lisosomal NAGLU por medio de materiales nanoestructurados como propuesta de tratamiento para la enfermedad de MPS tipo 3B. A manera de introducción, las mucopolisacaridosis son enfermedades huérfanas que están causadas por la deficiencia de enzimas lisosomales que normalmente se encargarían de degradar a los glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos. Cuando esas enzimas se encuentran deficientes, no logran llevar a cabo esta reacción y por lo tanto comienza una acumulación en el cuerpo que da como resultado la enfermedad. Los glicosaminoglicanos son entonces heteropolisacáridos, son los más abundantes del cuerpo, brindan una alta viscosidad a la vez que una baja compresibilidad y esto los hace ideales para hacer parte de la matriz extracelular y también del líquido lubricante de las articulaciones. En la actualidad existen 5 tipos, nosotros nos vamos a concentrar en el heparansulfato como ya vamos a ver. Y según el o los glicosaminoglicanos que se encuentren acumulándose, da lugar a 7 tipos de MPS que se conocen. Nos vamos a concentrar en la tipo 3, ya que como dije es donde se da la acumulación del heparansulfato. A la derecha podemos encontrar la ruta de degradación. En esta ruta se ven involucradas principalmente 4 enzimas y por ello es que la tipo 3 tiene 4 subtipos. Nos vamos a concentrar en la B, que es donde está deficiente la N-acetilalfa-glucosaminidasa o también llamada NAGLU. A manera de justificación, primero me gustaría hablar o decir que la normatividad para estas enfermedades en nuestro país es muy pobre. Esto se debe a que algunas pruebas no se realizan y otras que se realizan están desactualizadas y sobre todo a que no existe un tratamiento a nivel mundial para esta enfermedad. En el estado del arte encontramos la reducción del sustrato, sin embargo, esta no ha producido un efecto significativo. Está la terapia génica, en donde la idea es insertar un virus con el gen funcional, se encuentra en fases 1 y 2. También está la terapia de reemplazo enzimático, sin embargo, es muy invasiva, dado que administran directamente la enzima en el líquido cefalorraquídeo debajo del cuero cabelludo. Por lo tanto, nuestra propuesta es un método mucho menos invasivo en donde podamos hacer terapia de reemplazo enzimático transportado en nanopartículas de magnetita. ¿Por qué magnetita? Sabemos que tiene un amplio uso en aplicaciones biomédicas, es biocompatible, puede ser manejadas por campos magnéticos externos y han sido ampliamente utilizadas en vehículos de inmovilización de moléculas. Como objetivo principal está desarrollar entonces un vehículo nanoestructurado basado en la inmovilización de la enzima en la superficie de nanopartículas como aplicación potencial para MPS 3B. En objetivos específicos está realizar la síntesis de las nanopartículas, funcionalizarlas, inmovilizar moléculas poliméricas y, dado la coyuntura en la que nos encontramos, decidimos crear este nuevo que es modelar un sistema que permita evidenciar la interacción entre el ferrofluido y una suspensión de células que pudimos aproximar en este caso mediante un medio lipídico o liposomas. En cuanto a la metodología, primero está la síntesis, que se basa en el método de coprecipitación química de cloruro de hierro 2 y 3 con una solución de hidróxido de sodio. Muy importante mencionar los lavados que hay que hacer después de cualquier procedimiento que se le realice a la magnetita con el fin de retirar el exceso de reactivos que no reaccionaron. Pasamos a la funcionalización, la cual se llevó a cabo con APTES, que es esta molécula que vemos acá. Entonces, para que pueda ocurrir, primero es necesario agregar HTMA y ácido acético, que como vemos acá lo que hacen es que establecen un ambiente y un pH propicio para que se lleve a cabo la reacción. En primer lugar está la magnetita sola, luego podemos ver que tiene grupos hidroxilo sobre su superficie que permiten que se puedan conjugar nuevas moléculas. En este caso es esta que contiene el silano y también el grupo amino. Este grupo amino nos va a ayudar luego a poder conjugar la polieteramina, que entonces es preciso decir por qué polieteramina. La razón es porque nosotros necesitamos que el vehículo ingrese a la célula. Esto se suele hacer por medio de péptidos translocantes. Ahora bien, se ha encontrado que para que esos péptidos translocantes conserven la mayoría de sus funciones, es necesario agregar entre ellos y la nanopartícula un spacer. Este spacer es la polieteramina. Ahora bien, como tiene un grupo amino, y ya vimos que este también tiene un grupo amino, por eso se utilizó el glutaraldehído como crosslinker, dado que nos permite establecer esta conexión. En cuanto a la caracterización, se realizó tanto DLS como FTIR en 3 muestras, magnetita sola, luego con glutaraldehído y luego también con polieteramina. El modelado se llevó
en Thomson Multiphysics y hay tres casos. El primero es esta geometría, que es la más sencilla: dos entradas, ferrofluido, liposomas, una salida, y estas físicas de flujo laminar y transporte de especies diluidas que se manejan pues de manera independiente. Y quisimos hacer un caso 2 en donde es la misma geometría, pero ahora es un modelo más complejo, se denomina multifásico, que continúa pues modelando nuestro caso, pero a un mayor detalle, puesto que tiene en cuenta la interacción de la fase continua, que es el ferrofluido, y también una fase dispersa, que serían los liposomas suspendidos allí. El caso 3 es este mismo modelo, que es el más completo, pero con una nueva geometría que encontramos en literatura, permite mayor interacción. En cuanto a resultados, por DLS, primero que todo, vemos que si bien el valor pues inicial es muy alto, esto se debe a que las nanopartículas, al estar solas, pues tienden a aglomerarse. Esto es normal. Entonces el equipo lo que registra es el tamaño de los cúmulos que se forman. Conforme vamos agregando nuevas moléculas, podemos ver que entonces las nanopartículas ya comienzan a separarse entre ellas, y por eso es que el tamaño es mucho más cercano a lo que se espera. En cuanto a la FTIR, pues vamos a hablar de los picos más importantes. Este es el de hierro y oxígeno, que corresponde a la magnetita. Está CH2 y CO, que son enlaces encontrados en el glutaraldehído. El hidroxilo, que ya vimos en el TMAH. Y el amino, que también vimos ya en la silanización y la polieteramina. En cuanto al modelado del caso 1, vemos en esta figura el gradiente de concentración del ferrofluido. Por aquí estaba ingresando el ferrofluido, como ya vimos, y aquí podemos ver la concentración a lo largo del tiempo. De este modelo vemos que, si bien la concentración de ferrofluido aumenta, esto solo sucede en la parte alta de la geometría. No es ideal, pues espera que los fluidos interactúen en todo el diámetro. Pasamos por ello al caso 2, en donde implementamos el modelo más completo que ya vimos. Entonces aquí no vamos a evaluar concentración, sino fracción volumétrica de los liposomas dispersos en el ferrofluido. Podemos ver aquí el gradiente y aquí la fracción volumétrica. Entonces, de estas dos gráficas podemos observar primero que parece haber un punto de equilibrio que se logra a los 2 segundos, en donde se llega a un punto mínimo de fracción volumétrica, lo cual significaría una mayor mezcla. Parece que después de que las dos fases llegan a este punto de equilibrio, ya no disminuye más, sino que por el contrario aumenta un poco y se estabiliza. Entonces, hay cierto nivel de interacción que es mayor que en el caso 1, pero todavía hay limitaciones en términos de geometría. Por ello pasamos al caso 3, en donde tenemos el modelo más completo y a la vez una nueva geometría. Probamos estas 4 mallas, sin embargo en ninguna hubo un cambio significativo, entonces nos quedamos con la fina, que nos permite pues tener buenos resultados sin tanto gasto computacional. Aquí podemos observar el gradiente. Desde el inicio se puede ver que la mezcla es mucho mayor. Decidimos comparar puntos 1 y 2 en esta gráfica de fracción volumétrica, y de aquí vimos que 1.5 segundos después se alcanza ya el valor mínimo. Además vimos que el punto 1 lo alcanza antes que el punto 2 y que además el valor es mucho inferior. Comparado con los modelos anteriores, hay una mayor proporción de la geometría que alcanza estos valores. Luego hicimos un análisis de sensibilidad, en donde vimos que el factor determinante es la fracción volumétrica inicial de liposomas y no tanto la velocidad de inyección del ferrofluido. El tamaño del rango es de 0.076 comparado con 0.012. Respecto ya a conclusiones, pues primero fue posible sintetizar 300 gramos de magnetita, obteniendo un porcentaje de recuperación del 90%, que es bastante bueno. Se lograron conjugar exitosamente la polietiramina, el glutaraldehído, y se comprobó por medio de FTIR, y se logró hacer un acercamiento mediante el modelado para ver la interacción entre el ferrofluido y la suspensión de liposomas, en donde el segundo modelo fue el mejor y la tercera geometría también. En cuanto a trabajo futuro, nos gustaría poder inmovilizar la enzima, poder verificar que entre la célula y que no haya escape endosomal, puesto que la necesitamos en lisosomas, determinar biocompatibilidad con agregación plaquetaria, hemólisis y citotoxicidad, y si es posible y se consiguen los modelos celulares adecuados, probar la capacidad de internalización y sobre todo la actividad enzimática. Esto pues depende de la disponibilidad de la enzima, puesto que tenemos que trabajar con un laboratorio pues de la Universidad Javeriana. Entonces estamos en proceso, pero es lo ideal. Sería muy bueno y podríamos contribuir mucho a todas las personas que padecen de esta enfermedad y a su calidad de vida. Muchas gracias.